Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo diálogo, a este nuevo conversatorio que organizan el Mercurio de Antofagasta y el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte. Hoy nos convoca un tema bastante importante que es minería, desarrollo y descentralización. Para ello contamos con la participación de distinguidos invitados, quien será presentado por quien habitualmente nos acompaña en estos conversatorios, el director del Instituto de Políticas Públicas, Cristian Rodríguez. Cristian, buenas tardes. Gracias Mauricio. Bueno, buenas tardes a todos y todas las que nos están siguiendo. Yo quiero saludar y agradecer la participación de nuestros distinguidos representantes en el Congreso, ya por la región de Antofagasta. Quiero saludar a Paulina Núñez, la honorable diputada, a Marcelo Hernando también, y a José Miguel Castro, al diputado Esteban Velázquez, al senador don Alejandro Guillé, y ya se nos suma el senador Pedro Araya. También quiero saludar que nos acompaña nuestro vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico por la Universidad Católica del Norte, don Rodrigo Fey. Gracias, Mauricio. Muy bien, Cristian. Como les decía con anterioridad, el tema que nos reúne, que nos convoca es minería, desarrollo y descentralización. Vamos a iniciar este diálogo, este debate, eh, con lo que es el tema minero. Ya antes de conectarnos, el senador Guillé nos comentaba que la pandemia abre nuevos espacios para diálogos que a veces están un poco olvidados. Pero también hay situaciones, como en este caso sucede con el precio del cobre, el valor de la libra de cobre, que también abre diálogos y debates. Ya ha ocurrido históricamente. No olvidemos que en el año 1997 el ex ministro Juan Villarzú, eh, en esa época intentó eh, tratar de llegar a un royalty y lamentablemente para sus aspiraciones no lo consiguió. Transcurrieron unos años, 2005, 2006, se reabrió el diálogo y acá se llegó a lo que es el impuesto específico a la minería, el que fue modificado en el 2010. Hoy nuevamente, frente a un nuevo superciclo que muchos expertos anticipan, se retoma el tema del debate del royalty en la minería, en la gran minería específicamente, y hay posturas diversas. Hay algunos que creen que se puede avanzar, y, bueno, y de hecho se ha avanzado en el Congreso en un proyecto, y creen que crear nuevos impuestos a la minería sobre las ventas sería perjudicial. Incluso hay algunos que dicen que eso desincentivaría totalmente lo que es la inversión minera en nuestro país. Pero también el proyecto presentado quiere abarcar lo que es, en contraposición, quiere abarcar un tema que es imponer, grabar sobre lo que es las ganancias, pero cuando haya un exceso o un precio que sea sobre el promedio habitual que tiene el cobre, o sea, cuando esté sobre lo que se haya pactado en algún presupuesto. Entonces están las dos posturas sobre crear un royalty sobre la extracción y las ganancias, o esperar los buenos valores para ir entregando un nuevo impuesto. Me gustaría que Cristian quiera Mauricio, complementar. disculpa, ¿Sí? antes de que partamos, el saludo, nos falta el saludo del vicerrector. Ah, discúlpame. Rebobinamos y vemos con don Rodrigo. Eh, Perdón, ¿nos puedes hacer un saludo y la bienvenida para nuestros expositores? Por supuesto. Muy buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quisiera transmitirles el saludo de nuestro rector, el doctor Rodrigo Aldavaras, quien por compromisos contraídos previamente no ha podido estar presente en el día de hoy. Quisiera saludar particularmente a nuestras parlamentarias y parlamentarios de la región de Antofagasta que hoy nos acompañan,
y que aceptaron la invitación que el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte y el diario El Mercurio de Antofagasta les extendieran. Así también quisiera saludar a todos quienes nos acompañan y se han conectado a este interesante diálogo que sostendremos esta tarde. Abrir espacios de diálogo no solo es un anhelo del mundo académico, sino que es una demanda que viene desde la sociedad civil o de la ciudadanía, donde la participación y discusión en temas contingentes y relevantes se vuelve cada vez más trascendente. Hoy nos convocan 3 temas que son claves para nuestra región: el desarrollo, la minería y la descentralización, pero que al final del día no los podemos abordar de forma aislada, sobre todo desde la mirada de la propia región, una región que se reconoce a sí misma como una región minera y que su desarrollo está condicionado por el grado de centralización que se alcance. Pero no me corresponde a mí profundizar sobre este tema, pues para eso tenemos a nuestras y nuestros invitados. No obstante, quiero volver sobre la idea de abrir espacios de diálogo. Me parece que esto es fundamental de acuerdo al contexto histórico que como país estamos viviendo. Con la reciente elección de gobernadores regionales y la convención constitucional, se nos pone por delante un desafío tal vez el más importante de los últimos 30 años. Y son estos organismos e instituciones las que se van a tener que hacer cargo de la transferencia de competencias, ¿no es cierto?, del nivel central al regional. La sola elección de gobernadores regionales no es suficiente para alcanzar la tan anhelada descentralización. La transferencia de competencias efectivas son claves, con una institucionalidad que no deja de ser compleja, con un régimen presidencial, con gobernadores y gobernadoras regionales elegidos democráticamente y con delegados presidenciales. Como podemos ver, los desafíos que se vienen por delante no son nada fáciles, pero estamos convencidos que actividades como esta son una contribución a la construcción de un mejor país, un país que debe ser capaz de reconocer las particularidades y diversidad de su territorio, conjugando las legítimas demandas de todos y todas, reconociendo las vocaciones productivas de sus regiones, respetando el medio ambiente y con los recursos y competencias necesarias para lograr un desarrollo armónico, sustentable e inclusivo. La jornada de hoy se va a guiar en torno a 4 preguntas, 2 que van a estar relacionadas con la minería y 2 con la descentralización. Esperemos que estas preguntas den origen a un diálogo constructivo y orientador de nuestras políticas públicas. Por último, solo me resta agradecer nuevamente a nuestras invitadas e invitados y darles el mayor de los éxitos en esta jornada. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, señor vicerrector. Nos acaba de sumar el senador Pedro Araya. Bienvenido, senador. Hola, muchas gracias por la invitación y las disculpas, pero estaba en una reunión que se alargó un poco más de la cuenta. Totalmente. Ya. Retomando entonces, partamos por el tema minero y las 2 posturas que yo un poco explicaba respecto a cómo crear un royalty para la gran minería. Era un poco grabar la extracción, las ventas del mineral, o esperar los buenos precios para que se pueda crear algún tipo de impuesto que se vaya pagando de acuerdo al valor que vaya teniendo el metal rojo. Me gustaría abrir el debate con el diputado Velázquez, que es uno de los autores de este proyecto de ley que está avanzando en el Congreso, y que él tiene una postura clara respecto a cuál es la fórmula de crear un royalty para la minería. 2 minutos por pregunta, Mauricio. Ok. Listo. Diputado Velázquez. Sí, claro. Bueno, gracias por este espacio de diálogo, de conversación y aprovechando bien el tiempo. Me parece que cada uno dentro de nuestras distintas miradas políticas respecto a la región, en la que nos damos cuenta de que cada vez tenemos mayor coincidencia, y eso es importante, porque se trata finalmente de buscar aquellos acuerdos, y si no, fijémonos en el año en que estamos. Nos encontramos en un año muy, muy virtuoso, creo, Mauricio. Ayer veíamos como impedimento la necesidad de tener autonomía política, vamos, en las regiones. Tenemos al gobernador regional.
es que hay algún impedimento de orden constitucional. Se va a redactar la nueva constitución. Entonces hay varios elementos que yo diría son capaces de dar sustento a propuestas de este orden, de buscar la forma de traer recursos permanentes de la minería. Y hablamos de la minería porque acá no estamos hablando de la maderera, de las pesqueras, de la frutícola, en fin, estamos de lo que tenemos, así al alcance. Y estamos tratando de enlazar, bueno, traigamos recursos permanentes de la minería para desarrollar la región y efectivamente descentralizar. Algunos queremos un poco más que descentralizar. Creemos que la descentralización es el punto de partida. Ese será otro debate político, pero en cierta medida es cierto para concadenar lo que decía el vicerrector. No podemos hablar de un tema sin dejar de ver el otro. Y de ahí que hemos buscado fórmulas hace bastante rato en el norte y en la región de Antofagasta. Desde los municipios, desde los movimientos sociales, desde la ciudadanía organizada, desde los distintos parlamentarios, unos con más fuerza que otros, pero siempre se han buscado algunas maneras de. No hemos tenido la voluntad de los distintos gobiernos de turno y yo creo que últimamente se ha abierto el Parlamento con una fuerte presión ciudadana y aparece este proyecto Royalty Minero que no tiene ninguna novedad, salvo yo diría colocarle un poco más de impulso, más de fuerza, en esta ocasión más de debate político y termino diciendo que creo que se entendió un concepto que va más allá del guarismo incluso, el de entender que queremos que se establezca un derecho por la extracción de un recurso no renovable porque se empobrece nuestro paisaje natural, nuestro paisaje y nuestro patrimonio regional. Por lo tanto, nosotros queremos gozar y que nuestra región tenga una vocación distinta a futuro, no solo la minera. Propusimos este proyecto de Royalty Minero como regionalista, como movimiento regionalista del 2018, ha ido tomando fuerza y me parece que incluso todos los parlamentarios que estamos hoy día presentes votamos a favor de esa iniciativa, que fue también importante porque se fue con una mayoría interesante al Senado y hoy día tanto el senador Araya como el senador Guillet tienen un importante rol que cumplir allí para que no se pierda la idea matriz en el que un porcentaje importante de estos recursos queden en esta zona minera. Yo diría que eso fue un poco la inspiración, Mauricio, de este proyecto y probablemente esta misma conversación diputado, es un 3% de impuesto royalty para las mineras, ¿cierto? O sea, claro, es un piso, por así decirlo, un 3% en razón de la extracción, de las ventas, sí, pero de la extracción de este minero y luego de este mineral. Pero luego se va adicionando en razón del precio. La tabla, de acuerdo al precio. Efectivamente. Hay una tabla ahí que ya está establecida, pero que es parte del debate político. Seguramente que el Senado va a tener algo que decir. No obstante, reitero que además del porcentaje que instalamos allí, lo que queremos establecer, y me fijé en la mayor parte de los discursos de los diputados cuando hicieron alusión al royalty minero, Mauricio, que reconocían no este como un impuesto, sino como un derecho del Estado de Chile y de las regiones de recibir parte de estas ganancias, por así decirlo. Un buen principio. Gracias. Mauricio. ¿Podríamos continuar con la opinión de la diputada Paulina Núñez respecto a lo que es royalty, respecto a cómo se debe grabar eso? Muchas gracias, Mauricio. Aprovecho de saludar al vicerrector, a Cristian, a mis colegas, a los senadores, por supuesto a las personas que nos están viendo, que nos están siguiendo. De partida, agradecer este espacio porque creo sinceramente que el hecho que ya estemos escuchándonos entre nosotros, que representamos todos a nuestra misma región, ya es ganancia, ya es un valor agregado. Y quiero partir, como decía el diputado Velázquez, recordando que los 5 diputados votamos a favor de esto, porque al final del día, más allá de la fórmula, del porcentaje o del detalle del proyecto, creo que se marcó una señal muy importante respecto de la minería y, lógicamente, respecto de la gran minería. Yo lo señalé cuando me tocó intervenir, que si la minería no se ponía seria en este tema, derechamente iban a terminar, y lo quiero graficar de esta forma, peor que la AFP. O sea, no iba a haber nadie que terminara defendiéndolos o muy poco. Y eso de entregar mayores recursos puede ser a través de un royalty, como está explicado en el proyecto, puede ser a través de acuerdos con cada una de las regiones, pero obviamente que estén establecidos por ley, porque a esta altura, con mucha voluntariedad, ¿cierto?, no hemos avanzado en este tema, y también puede ser a través de los mismos porcentajes que vayan entregando o acordando, por ejemplo, con los municipios, es decir, a través de estas distintas vías, pero siempre, quiero decirlo, ¿cierto?, acordado
por ley. Yo me quedo con lo siguiente, porque si bien esta votación que estamos acá recordando fue en general, es decir, con una intención, con una voluntad, hay una señal, ¿cierto?, de abrirnos a discutir del proyecto, también quiero decir que se detuvo o que tuvo un articulado o una idea, ¿cierto?, que tuvo mayor reparos cuando esto fue avanzando en forma progresiva, es decir, que los recursos que se iban entregando avanzaban en forma progresiva, porque llegaba un punto, y ahí podemos conversarlo, creo que esa es la idea, ¿cierto?, de dialogar, que terminaba siendo tan alto que algunos decían, no, esta cuestión va a terminar siendo una expropiación. Y yo creo que cuando se van instalando esos fantasmas por un lado, o creencias profundas por otro lado, dependiendo de quién lo esté mirando, es lo que va deteniendo la posibilidad que avancemos en una cuestión que no tengo ninguna duda, estemos todos de acuerdo, que es que mayores recursos, y recursos importantes, ¿cierto? No lo que hemos visto en este último tiempo, por eso estamos legislando en aquellos, queden en nuestra zona y queden en nuestras comunas. Seguir hablando de responsabilidad social, eso a mi juicio es tema de otro debate. Aquí estamos hablando directamente de qué porcentaje de los recursos que produce esta actividad, que es la principal en nuestra región, quedan aquí, y por supuesto que esto quede legislado, y espero sinceramente que en el caso del Senado podamos avanzar en este proyecto, aunque tenga que tener estos reparos, como le hemos dicho, que no es que sea una letra chica, sino que transforman el proyecto en lo que uno esperaría como idea matriz, ¿cierto?, de poder tener mayores recursos en la región. Así que creo que ese es uno de los temas, y ante tu pregunta, Mauricio, de que aquí estuve anotando un par de ideas, de si hay que esperar un mejor precio, bueno, eso lo venimos escuchando hace tanto tiempo, y tuvimos no solamente uno de los precios más altos durante la pandemia, precisamente porque fue una de las actividades consideradas esencial desde el día 1, sino que uno de aquellos precios que uno podría decir, entonces se produjo, ¿cierto?, este gran requisito, argumento, del cual se conversaba siempre, y hoy día entonces podríamos entender que está esa posibilidad de poder abrirnos a conversar y ojalá aprobar un mayor impuesto a esta actividad minera. Un paréntesis, Mauricio, Sí, claro. que a mí me interesa que ojalá los parlamentarios y las parlamentarias nos pudieran aclarar. Porque en el fondo, hoy día todo el mundo está de acuerdo con aplicar un royalty a la minería. Si el desacuerdo que hay es si ese nuevo impuesto se va a aplicar a las ventas o se va a aplicar a las ganancias. Esa es la diferencia. Los que dicen que si se aplica a las ganancias, dicen que esto va a desincentivar la inversión extranjera, que va a ser plata para hoy y hambre para mañana, porque va a desincentivar, el país va a recaudar más, pero las inversiones, dijéramos, van a disminuir. Y hay otros que dicen que efectivamente que están de acuerdo con el royalty, pero que esto se aplique a los mayores precios, a la sobreganancia, ¿ya? Entonces, el tema es, bueno, ¿cuál es el modelo, ya, que los parlamentarios están apoyando hoy día? ¿Ya? Yo creo que eso es importante. Y lo segundo es cómo estos recursos nuevos efectivamente benefician a la región de Antofagasta. Eso yo creo que es importante, porque en general cuando se legisla sobre estos temas, los beneficios son para todo el país. Y Antofagasta pasa a ser uno más de la distribución. Pero ¿cómo este beneficio, este royalty, de verdad beneficia a la región de Antofagasta, que es la principal zona productora del país? Disculpa. Sí. Diputado Castro, no sé si puede proseguir el guante que dejó Cristian. Sí, sin duda. Bueno, saludarlo a usted, saludar a todos los presentes, colegas. Es un agrado estar conversando de cosas de la región con gente de la región. Lo más importante es eso. Sin duda hay una gran diferencia, porque hay una gran diferencia en que si yo en el fondo voy a estar normando algo con respecto a las ventas o con respecto a la utilidad, porque muchas veces pueden haber ventas, pero a que la gente no le vaya bien, si eso es ver a los restaurantes hoy en día como están haciendo delivery, están teniendo ventas, pero esas ventas no alcanzan a pagar muchas veces los costos. Entonces, partamos de la base que yo pienso que sí, obviamente tiene que ser a la utilidad. ¿Se tiene que grabar la minería? Por supuesto que se tiene que grabar la minería. ¿Por qué? Porque no es sustentable. El concepto básico del fondo de crecimiento sustentable es cuánto le puedo dejar yo a las próximas generaciones. Y esto, que es extractivista, obviamente llega hasta un punto X y de ahí se corta. Por lo tanto, yo creo que tiene que centrarse justamente en lo que decía Cristian.
Hay una indicación, de hecho, de nosotros, de varios diputados, que espero que lo tomen los senadores, que habla de cuánto dejamos para la región. Porque nosotros podemos ponerle el gravamen más alto a cualquier industria, qué sé yo, a los pinos, a la minería, a la pesca, pero si es que esto no llega a la región específicamente, lo que vamos a tener es que vamos a tener una línea más de metro en Santiago. Pero a mí me interesa que eso se quede en mi región. O sea, ese es el desde. Y por lo demás, lo que decía Paulina es sumamente importante. O sea, el llamado de atención hoy en día a las mineras que se han quedado atrás, que han regalado computadores, que pueden ayudar en algunas cosas, algunas comunidades, estoy de acuerdo, pero no han dejado lo más importante, y esa es una lucha que le hemos dado desde que yo soy parlamentario y otros que estuvieron antes también, que es la posibilidad de dejar mano de obra local. Porque no sacamos nada de estar grabando, estamos en el fondo estar consiguiendo recursos si es que esos recursos no llegan y si es que esa producción de esos recursos no se hizo con mano de obra local. Si nosotros estamos, lo más increíble, aquí todos lo sabemos perfectamente cuando hemos tomado, todas las semanas tomamos un avión a Antofagasta, a Calama, a donde estuve en nuestra casa. Cuando llegamos llenos de gente que lo único que hace es ir a trabajar, se toma una bebida, para no decir la marca, se toma una bebida en el aeropuerto y después de eso se toma otra al irse. Y eso es lo que queda acá en la región, absolutamente nada. Entonces, lo más importante de este proyecto, como lo decía bien Esteban, es que ponen en tapete algo que nosotros hemos tratado de levantar durante mucho tiempo, que es la regionalización, que las cosas se queden realmente aquí. Y en cuanto a que si tiene que ser un 3 o un 4, la tabla, por supuesto, hasta que llegaba hasta un 80% en el fondo hace... obviamente no hace competitiva la minería acá, bueno, eso se tendrá que trabajar, el guarismo se tendrá que ver, pero yo soy de la idea de, en el fondo, conversar el tema, tenemos que sacarlo adelante sin duda, pero con estas consideraciones. Número 1, los impuestos para la región, que sean en la región, y otra cosa es la mano de obra local, o sea, que la minería realmente hoy día entregue lo más importante, que es trabajo. Eso. Gracias, Mauricio. Ok, gracias. Guille, ¿el miedo a espantar a los inversionistas es real? ¿O usted cree que es parte de toda la campaña que está en contra de estos nuevos impuestos a la minería? Bueno, siempre que se va a exigir un impuesto, a nadie le gusta, porque son obligaciones, son impuestos, no son voluntarios. Pero hoy día hay un contexto internacional muy favorable. No olviden que el grupo Los 7, lo mismo, y probablemente el grupo Los 20, economías más ricas del mundo, han dicho que van a gravar con impuestos a los súper ricos y también a las grandes empresas transnacionales, sobre todo tecnológicas, que hoy día prácticamente no están tributando y se desplazan de un país a otro. O sea, hay un buen contexto político internacional para revalorizar los recursos de cada país. Y además la emergencia sanitaria está generando un desgaste en las economías, en las sociedades, y por lo tanto la necesidad de tener más recursos es asumido como una condición para la paz social y la gobernabilidad de los países. Y los grandes inversionistas saben perfectamente que los impuestos es el precio que deben pagar para tener paz social y gobernabilidad y poder hacer buenos negocios. Así que yo creo que ese dato es una causa. En segundo lugar, Chile necesita poner atención en su política minera en general, no solo cobre, por dos razones principales. La ley del mineral en Chile está bajando. El promedio es sobre 7,07, 0,8. Sobre menos de 0,6 ya empiezan a tener problemas de rentabilidad las empresas. Y además que la calidad de los yacimientos son muy distintos. No es comparable una minera con otra, porque los yacimientos son de distintas leyes, de distinta complejidad para explotar, y por lo tanto los costos son más altos. Y los costos han ido subiendo. Y segundo, los minerales chilenos tienen, sobre todo en la zona norte, mucha contaminación, y por lo tanto hay que limpiarlos, por decirlo así, porque si no le van a aplicar impuestos muy altos a nivel internacional, y podría llegarse el momento incluso que no acepten en los productos chilenos si llevan niveles de contaminación muy altos, impurezas. Junto a eso, más explotación de los yacimientos mineros va a significar más agua, más energía, y las energías prevalecientes hoy son energías sucias. Eso aumenta entonces el desafío nuestro de generar una minería limpia. Y para eso necesitas conversar con los actores internacionales para que ellos participen de las inversiones de alto riesgo que tiene esta industria. Dicho eso,
Yo creo que Chile sí tiene espacio para mejorar, comparativamente con los países que producen cobre en el mundo, que son como 50, Chile es de los importantes, pero vamos en retroceso ante la aparición de otros países competidores que están con minerales más nuevos, con yacimientos más nuevos y con nuevas tecnologías, y por lo tanto no nos podemos quedar atrás. Pero igual, lo que se paga en Chile es muy bajo. Les quiero solamente señalar que el esquema tributario de la minería, el llamado royalty o impuesto específico, no aporta más allá del 0,3% del PIB como promedio en el último tiempo. Eso es muy bajo. Y segundo, no hay una relación directa entre las ventas totales de cobre y los ingresos por concepto de tributación. Aquí hay un problema de transparencia que no está claro por qué está pasando esto. ¿Por qué se aumenta el precio del cobre? No aumentan las tributaciones. O el precio de los productos mineros no aumenta la contribución que hacen al Estado chileno. Y eso significa que necesitamos también transparentar el manejo financiero de las grandes mineras, no solo de cobre, sino de los distintos productos. Y cierro para la apreciación. El problema también con el impuesto específico es que se considera como gasto tributario y por lo tanto se descuenta de la base imponible del impuesto a la renta de primera categoría. Por eso que tenemos que cambiar el sistema tributario para calcularlo. Y cierro, como los yacimientos son de distintos niveles, distinta calidad de ley, con distintos costos, un precio común no es conveniente porque perjudicaría a las pequeñas mineras que tendrían que pagar una proporción muy alta de su producto o de su rentabilidad y favorecería a las 4 grandes, que son las que producen el 80% del cobre del sector privado en Chile, y por lo tanto para ellos no sería ni siquiera les daría cosquilla tener que pagar un monto fijo. Por eso es razonable pensar, primero, en apuntar a la renta económica de cada empresa, y las empresas, por lo tanto, que tienen más altas rentabilidades, paguen más, y las que tienen rentabilidades más bajas, paguen menos, y asegurar que sea competitivo a nivel internacional, y con eso podemos estabilizar el tema de la rentabilidad. Hay que considerar la calidad de los minerales, por supuesto, y los costos de producción para aplicar este derecho, porque no es un impuesto, es un derecho por explotar un recurso no renovable. Gracias, senador. Diputado Hernando, ¿es un momento oportuno para debatir sobre un royalty? ¿Y qué tipo de royalty? ¿Sobre las ventas? ¿Sobre las ganancias? ¿Aló, diputado? Estás muteada. Ahí sí. Creo que es el momento preciso y yo creo que, y voy a discrepar respecto de algo que dijo uno de mis antecesores en relación a que hoy día la discusión, estábamos todos más o menos de acuerdo en que tiene que haber royalty y que el tema político no existe o no existiría o sería relativo, porque el año 2018, cuando el Frente Regionalista Verde Social y el diputado Velázquez hicieron presentación de este proyecto, yo era la presidenta de la Comisión de Minería y yo lo puse en tabla, cosa que hasta Esteban yo creo que lo sorprendió, y en ese minuto hubo bastante conflicto con que lo hubiésemos puesto en tabla. En ese minuto, de hecho, uno de los parlamentarios oficialistas que lo había apoyado se vio forzado después a retirar la firma. Y hubo bastante resistencia. Esto fue tratado en la Comisión de Minería, se fue a Hacienda y allí estuvo y permaneció, entre comillas, un poco adormecido hasta que no vino el estallido social y este reclamo por la justicia y una serie de otras cosas que yo creo que hacen posible que hoy día estemos debatiendo estos temas. Así es que creo que es oportuno. Y creo que es oportuno de fondo el tema de la justicia. Y me preguntas, y me voy a referir al tema de si prefiero un royalty sobre las ventas o sobre las ganancias. Yo lo prefiero sobre las ganancias, porque creo que tiene que ver más con el tema de la justicia. O sea, finalmente, los temas de la contabilidad, al igual que las estadísticas, los números están hechos para ser manejados. Y son especialistas muchas empresas en poner en gastos o en utilizar las excepciones de tal manera que finalmente
lo que se engrosa es la ganancia para los accionistas. Y es allí donde a veces duele ver cómo en la región no queda nada y las empresas tienen utilidades que son a veces escandalosas. En ese contexto, a mí me parece que lo que tenemos que hacer es un cambio en el sistema de tributación, tal como decía el senador Guillé, en el sentido de cambiar la legislación en ese sentido. Y también yo creo que está en deuda el país en relación a cambios en el Código Minero, que es muy antiguo y que hoy día no favorece muchos desarrollos que se han hecho en la región. Yo soy una admiradora de la ingeniería y de la expertise de los chilenos de la región, y muchos de ellos exalumnos de esta casa de estudios. Y lo digo porque el año 98, cuando la ley, en ese minuto era escandaloso que hubiera bajado la ley a 0,8, 0,7, 0,6, como lo estaba viviendo Lomas Vallas, y se pensó en cerrar esa faena. Y fueron ingenieros chilenos y de esta región los que desarrollaron la tecnología que permitió que siguiera siendo rentable. Han sido los ingenieros de esta región los que han innovado en hacer mucho más eficiente el uso del agua, el uso de la energía, como para que los costos también vayan disminuyendo. Hoy día sabemos que las empresas mineras están con la mitad de la gente produciendo más o menos lo mismo que producían antes de la crisis y de la pandemia. Por lo tanto, los niveles de eficiencia, uno nunca puede decir hasta dónde puede llegar el ingenio humano para producir más barato y mejor. Y en ese contexto yo creo que viene el desafío para las autoridades recién electas, sobre todo el gobernador regional, en términos de valor acá en la región. Y esto no se sigue yendo a ser manejado por los ministros de Hacienda. Bien. Muchas gracias, diputada. Senador Araya, ¿qué opinión usted tiene de lo que es entregar un nuevo royalty en la minería? Si este tiene que ser directamente favorable para las regiones mineras o de repartirse en el país. Bueno, primero agradecer la invitación del Mercurio Antofagasta y la Universidad Católica del Norte, el Instituto de Políticas Públicas, para poder conversar un poco sobre este tema que tanto le interesa a nuestra región y a las otras regiones mineras del país. Primero decir que yo comparto que puede existir un royalty que debiera ser a las ventas, no a las ganancias, porque todos sabemos que las ganancias de la empresa se pueden, entre comillas, disfrazar o pueden bajar producto de que muchas de ellas se encuentran con actividades relacionadas, lo que permite utilizar ciertos beneficios tributarios que al final del día terminan disminuyendo lo que son sus reales utilidades. Y por eso creo que si se aplica un royalty debiera ser a las ventas del mineral y no a las ganancias de la empresa. Lo segundo, siempre vamos a encontrar un pero o alguien va a poder discutir que nunca es un buen momento cuando se quieren cobrar royalty o cuando se quieren cobrar impuestos. Yo soy un convencido que después de lo que ha pasado en el país en los últimos 24 meses y en el mundo en el último año producto de la pandemia, llegó el momento de tener un nuevo trato de la minería con las regiones productivas. Y esto pasa no solamente por un tema de un nuevo royalty, sino también pasa por establecer nuevos criterios respecto de cómo la industria se va a desarrollar en nuestra región. Algo anticipaba Alejandro, yo creo que hoy día hay temas que la industria minera no quiere asumir. Cuando uno mira hoy lo que está pasando en Europa principalmente, que es uno de nuestros grandes compradores, donde se ha puesto mucho hincapié en la protección del medio ambiente, la industria minera eventualmente no va a poder competir porque se puede entender que hay un dumping ambiental por no respetar las medidas ambientales en Chile, por no cuidar el entorno con las comunidades. Y eso es un tema, es un desafío que hoy día tienen que abordar nuevamente las compañías mineras. Y junto con ello, ¿cuál es la relación que tienen con la comunidad? El producto de la pandemia, yo creo que todos los que estamos presentes en este foro y quienes nos están viendo, somos convencidos de que el mundo cambió absolutamente, que va a cambiar la forma de cómo nos relacionamos, la forma en cómo se realiza la producción de toda la industria en general, no solamente la actividad minera. Y frente a eso, la pregunta que yo me haría más allá de ¿es necesario un royalty? Es ¿cuál es el trato que quieren las regiones mineras y que quiere especialmente la región de Antofagasta con las mineras que están operando en la zona? Porque probablemente el royalty
respecto a toda la externalidad negativa que tiene la minería. Y eso, yo soy un convencido que eso debe quedar en aquellas regiones que tienen que soportar la actividad minera. Y eso distribuirse entre las distintas comunas, probablemente una proporción mayor en la zona donde se encuentra el yacimiento y una proporción menor en las comunas de la región que no tienen la actividad minera. Y frente a eso es necesario, mi impresión es que poder ser capaces de sentarnos hoy con la industria minera y poder ver de qué manera la industria minera se relaciona con las comunidades en este siglo XXI, en este mundo que producto de la pandemia del coronavirus ha cambiado sustancialmente. Un último tema, yo creo que mucho se dice, y lo hemos escuchado, especialmente el Consejo Minero, que un royalty va a alterar la competitividad del país, que efectivamente nos puede hacer un país mucho menos atractivo para invertir. Yo estoy consciente porque hemos estado mirando lo que está pasando en el mercado del cobre en el resto del mundo. Nosotros tenemos competidores bastante serios en nuestra región. El caso de Perú, el caso de Colombia, el caso de México, que están creciendo por nuevos yacimientos donde tienen menores costos. ¿Y por qué decía lo del nuevo trato? Porque en nuestra región, además, no solamente hay que resolver el tema del royalty, el tema ambiental, hay que resolver un tema que a mi juicio es mucho más complejo y que es una de las grandes deudas que tiene la minería, que tiene que ver con el tema del uso del agua y los recursos hídricos. O sea, todos conocemos, quienes hemos vivido en la zona, lo que ha ocurrido en los salares del interior de la provincia de Loa, cómo se han secado los salares producto del uso abusivo que ha habido del recurso hídrico por parte de algunas compañías mineras. Entonces, vuelvo a insistir, más allá del royalty, que por cierto yo lo voy a apoyar, creo que es necesario un nuevo trato de la minería con las regiones mineras y con el país. Gracias, senador. No sé si alguien quiere agregar algo sobre el tema. Me gustaría Sí, me permite. ver si... ¿Mauricio? Sí. ¿O el senador? El senador y después, No, después Paulina, ¿ya? yo soy a la antigua. Primero la diputada. Ya, vaya. Paulina. Un caballero. Muchas gracias, senador. No, muy breve, es que quiero ahondar un poco más y bueno, y por supuesto encargárselo con muy buena fe a los senadores de esta indicación que, para ser justa, es de autoría de la diputada Sofía Cid. Ella es diputada por la región de Atacama, por lo tanto, con un panorama similar, ¿cierto?, al nuestro. Yo creo que nosotros estamos más golpeados, pero que lo que busca es que, bueno, también hay que decirlo, la indicación fue directamente al 100% para que este royalty fuera distribuido a las regiones mineras, por supuesto el royalty que salga de las ventas de las regiones mineras, pero que estos recursos recaudados queden en las regiones mineras. Entonces, bueno, yo no tengo ninguna duda que no va a quedar en un 100%, pero ahí hay una señal importante porque se aprobó esa modificación, se aprobó esa indicación para que esto sea considerado en el Senado y podamos tener, a propósito de la pregunta que hacía Cristian Rodríguez, que sea algo directo que beneficie a nuestras regiones. Gracias. Senador. Sí, destacar la misma línea para que no nos metan goles de mitad de cancha. Los grandes yacimientos que hay en Chile, Escondida, Pelambres, Coyahuasi y Los Bronces, representan el 80% de la producción privada. Estamos hablando exclusivamente de cobre, no estamos hablando de los otros productos minerales. Quiero decirles que los excedentes de estas faenas mineras, si tú le pudieras aplicar un impuesto razonable, debería ser del orden del 75%, porque fíjense las cifras. El total de producción, en promedio, según Cochilco, es de $2.20. Ese es el promedio de costo. Coyahuasi tiene un costo de 73 centavos de costo directo. A lo más llega a $1.20. Es decir, tienen un margen de utilidad gigantesco. Los últimos años, incluso ha trabajado con una ley de 1,2. Eso significa que hay yacimientos que tienen un negocio enorme. Lo mismo pasa con Escondida. Son empresas que, acuérdense que Escondida ya ha pagado 10 veces la inversión inicial, a cifras del año pasado. Coyahuasi tuvo una rentabilidad sobre patrimonio del 100% en 2 años. Quiero decirle que eso es una utilidad gigantesca. ¿Ustedes creen que alguno se va a ir con ese nivel de utilidad que están obteniendo las grandes empresas? Pero también quiero hacer claro que las medianas y pequeñas trabajan con costos mucho más altos, con leyes del mineral mucho más bajos. Hay proyectos mineros acá en la segunda región que están menos de 6%. Entonces, tenemos que aplicar un sistema diferenciado, porque si no castigamos las utilidades de empresas pequeñas que tienen que pagar mucho en proporción y las grandes que pagan muy poco en proporción. Tiene que haber una proporcionalidad a la riqueza que se están llevando. Yo creo que recuperar la inversión en 10 años, perdone, solo las AFP
en Chile y algún otro negocio por ahí dan más utilidades, que están sobre el 35%, la ISAPRE, sobre el 35% de utilidad. Pero en cualquier lugar del mundo, el 10% de utilidad, de rentabilidad, es un muy buen número. Pero acá resulta que en 2 años recuperan la inversión. Eso tiene poco precedente, así que no nos metan el cuento de que se van a ir, porque no se van a ir. Además, los yacimientos están donde están nomás. No, esto no es un tema teórico, un tema práctico. Y lo que sí también yo estoy muy de acuerdo, que nosotros estamos iniciando un proceso de descentralización, que no es otra cosa que repartir poder, que la toma de decisiones que hoy día está concentrada por una élite, radicada geográficamente en un par de comunas del Gran Santiago, tiene que trasladarse a los territorios. Y por lo tanto la elección de gobernadores abrió un proceso, pero nosotros tenemos que profundizar en la Convención Constituyente, especialmente ahí, y en el Congreso, las leyes orgánicas que vendrán después. Tenemos que transferir más competencias a las regiones, pero también necesitamos leyes de rentas regionales que hagan justicia a los territorios. Y nosotros en el norte vamos a vivir de la minería, de la energía y del comercio internacional principalmente. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que poner los grandes focos de ingreso para nuestras comunas mineras, para nuestra región, y por supuesto también tiene que ir a un Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, porque los royalties no es para el gasto social, es para financiar la reconversión productiva del país y la multiplicación de actividades económicas, la diversificación económica. Muchas gracias, senador. Cristian, me gustaría que anunciaran el segundo bloque que viene dentro de este conversatorio, de este diálogo, que es un poco lo que está adelantando el senador Guillén. Cambio de tema, Mauricio. Nos salimos del impuesto, del royalty a la minería, y yo creo que es importante, intentar hacer con los parlamentarios y las parlamentarias una reflexión de más largo plazo sobre el papel de la minería en Chile y en la región de Antofagasta. Algo ya habían de alguna manera tocado. Probablemente habrá que explicar un antecedente, que la producción de Antofagasta entre el año 90 y el 2013 se triplicó. Pasamos de 1 millón de toneladas de cobre a 3 millones de toneladas de cobre. Se quintuplicó ya el volumen de la economía regional, llegamos a los 26.000 millones de dólares. Eso es lo que representa la economía regional, el 12% del PIB ya del país. Hubo durante el último superciclo, hubo un aumento del empleo, de los ingresos de las personas y de las familias, y también eso trajo mucha población conmutante y población flotante a la región de Antofagasta. Pero yo lo que creo que hay que explicar que este nuevo superciclo, ya que comenzamos a ver ya desde el año pasado, si va a ser, y hay que explicar a la gente que va a ser un superciclo diferente al anterior, que nosotros como Antofagasta no vamos a volver a triplicar la producción de cobre que hemos tenido, que la economía probablemente no se va a volver a quintuplicar como ocurrió entre los años 90 y el 2013. Y adicionalmente hay que señalar que esta es una actividad que es dinámica, que está en un proceso de reestructuración, de revolución, ya bajo nuevo paradigma que tiene que ver con el cambio tecnológico, la automatización, las exigencias del cambio climático. Entonces, yo en función de este nuevo escenario, mi pregunta es cómo estos nuevos desafíos que impulsa la revolución en la minería del cobre se transforman en legislaciones que se traduzcan en nuevas oportunidades para los antofagastinos. ¿Cuál debería ser la contribución de los parlamentarios y de las mineras, ya, para que Antofagasta no vuelva a ser un espectador pasivo de las transformaciones? Ya, o sea, cómo se fortalecen las universidades, cómo se fortalecen los proveedores regionales de bienes y servicios, cómo ellos miran lo que viene y cómo lo que viene, esta revolución que está ocurriendo, porque no es que vaya a ocurrir, sino que está ocurriendo, ya beneficia a la región de Antofagasta y cuál es el papel particularmente del Congreso. Ya yo quiero partir por
por Paulina, diputada. Muchas gracias. A ver, nosotros tuvimos, si mal no recuerdo, en el auditorio del Mercurio de Antofagasta en un par de meses antes de octubre de 2019. Y ahí estábamos hablando del nuevo trato entre las grandes compañías mineras y sus comunidades, nuestras comunidades. Y este nuevo trato efectivamente se tiene que traducir no en mayores recursos que van a quedar establecidos por ley, sino en que se note y se logre que uno se sienta orgulloso de ser una región minera y no que se siente golpeado por ser una región minera. La señal que dimos nosotros en la Cámara fue muy potente en esa línea, porque al final del día, y me imagino que a más de algunos o les habrán preguntado o lo habremos escuchado en distintos debates, los primeros que debieran haber defendido la actividad minera, entendiendo que significa una carga, lógicamente, un mayor tributo, deberíamos haber sido los parlamentarios de las regiones mineras. Pero eso, Cristian, se debía haber dado si es que los vecinos de las comunas mineras estuvieran contentos y satisfechos porque el trabajo está de sobra, o si es que vivieran en las ciudades con mejor educación o mejor salud, o tuvieran las mejores carreteras, autopistas. Obviamente que uno no pretende cargarle la mano solamente a la minería, ni menos, ¿cierto?, a los privados, y bueno, mucho más lejos, ¿cierto?, a Codelco. Pero por supuesto que cuando uno llega y su actividad produce una externalidad negativa, tiene que hacerse cargo con más empatía, con más conciencia, con más responsabilidad, con más cariño, y cuando eso se logra, obviamente que uno tiende a defender o a proteger esa actividad. Por lo tanto, yo creo que lo que viene de aquí adelante, o más a mediano y largo plazo, es ese cambio de switch, ese nuevo trato. Cuando uno habla de un trato, habla de que las partes acuerden algo. No pretendo, insisto, de que ellos respondan a todo, pero tener las normas claras. Y hoy día siento que lo que se está produciendo, más allá de un royalty o un mayor recurso, es una conversación, un diálogo que quedaba restringido, con el respeto que merecen a los encargados de comunidades, y este diálogo hoy día tiene que ser participativo, tiene que ser con la comunidad. De lo contrario, esa comunidad no escuchada es la primera que con derecho se levanta y que no se conforma con las actividades de inicio de fin de año, escolares, ¿cierto?, de celebración, que se pueden financiar por una gran compañía. Y por supuesto, cuando uno ya habla de un plan de remediación o de descontaminación, es porque hay un daño. Y podemos tener actividades y decisiones que prevengan y no que vengan después, ¿cierto?, a remediar. Así que creo, Cristian, que por ahí, a mi juicio, va la cosa. Gracias, Paulina. Diputada Hernando, en medio de esta revolución y de transformaciones que desarrolla el sector más importante de la economía regional, Paulina mencionaba el tema del nuevo trato. ¿Por qué ha sido tan difícil construir un nuevo trato, una nueva relación con la minería? ¿Y por qué es tan importante construir esa nueva relación? ¿Y cuál podría ser el aporte particularmente de los legisladores en este tema por la región? Corto se hace el tiempo para hablar de estos temas, pero a ver, en relación a este nuevo trato, yo creo que sería ideal, y a lo mejor en el largo plazo, aspirar a que efectivamente las empresas entendieran que los territorios, ellos tienen que dejar capacidad instalada y que además la gente es más productiva cuando trabaja más feliz. Sin embargo, el tiempo para que eso llegue a ocurrir por decantación es muy largo. Por otro lado, tampoco puede ser que el Ejecutivo se lo pida por favor a las empresas mineras. Entonces, dicho eso, yo creo que hay algunas cosas que nosotros podemos hacer y que van en el sentido de poner algunas restricciones respecto de la forma en la que se invierte en la región. Yo creo que eso, lejos de ahuyentar la inversión extranjera, es todo lo contrario. Porque cuando una empresa tiene claro dónde puede invertir, dónde puede explorar, dónde puede explotar, qué cosas puede hacer en medio ambiente y qué cosas no puede hacer en medio ambiente, sería muchísimo más fácil. Hoy día yo creo que las cosas están al revés.
Por ejemplo, en materia medioambiental, de que las consultas indígenas o que las consultas ciudadanas se hagan al final de todo el proceso, cuando la empresa ya tiene decidido dónde quiere invertir y donde ya tiene hechas sus exploraciones, a mí me parece que es hacerlo al revés. Debería ser desde antes que el territorio fijara las reglas, dónde se puede explorar, dónde no se puede explorar y conversarlo desde antes. Si estuvieran claras esas líneas desde el principio, yo creo que las empresas seguirían pensando en esta región como muy atractiva para hacer sus inversiones y además segura y estable, porque aquí nadie pretende expropiar ni apropiarse de las riquezas en forma ilegítima. Lo único que queremos como territorio es que exista una relación justa. Ahora, tengo mucha esperanza en que el proceso constituyente signifique dotar a nuestro país de una nueva constitución con reglas un poco diferentes para el empresariado, pero también respecto de la centralización, porque muchas cosas que a nosotros nos gustaría hacer. Ya vamos a pasar a ese tema, diputada. Ya, bueno, me reservo lo de la descentralización entonces, pero... Le agradezco. Vamos a pasar este tema. Déjame redondear una idea. Yo creo que de los desafíos que tú mencionaste a propósito de las tecnologías y todo lo demás, en el corto y en el mediano plazo, para las autoridades recién electas, el mayor desafío va a ser el tema del empleo. Y demostrado que pueden producir lo mismo con la mitad de la gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputado Velázquez, ¿por qué ha costado tanto el nuevo trato entre la minería y la región de Antofagasta? O si usted cree que la minería está cambiando su perspectiva respecto a las comunidades. Mira, a mí me parece que ha habido desde hace mucho tiempo en nuestro país y en la región complicidad política y los dueños de los consorcios, las mineras. Si los que hemos vivido en esta zona, o sea, en los últimos 35 años, nos han dicho que nunca es el momento y que hay mucho riesgo. Cuando nos estaban dañando al comienzo todos los ecosistemas y los daños medioambientales, nos decían que eran en pos del desarrollo, que ya iban a venir las plantas desaladoras, que ya iba a venir la tecnología. Entonces, ese ganar que me hablaba la empresa nunca llegó sencillamente. Yo creo que hubo una falta de decisión política, porque estaba la complicidad. Ahí había compromisos que quedaron, yo diría, incluso un poco añejos, lo voy a decir, pero fueron estas cuestiones pactadas una vez que terminó la dictadura. Y estamos con estos resabios todavía. Entonces, fíjense que hacer política pública no es tan fácil. O sea, este proyecto de royalty minero surge de una federación regionalista, del cual somos autores, de 3 parlamentarios, en los que colocamos un tema y comenzamos a construir cierto grado de confianza, y conversando uno a uno con los distintos integrantes de las comisiones para ir saltando y salvando valles. Acá hemos tenido parlamentarios, yo recuerdo a la senadora Carmen Frey, estuvo 16 años como parlamentaria. Y si no me equivoco, fue presidenta de la Comisión de Minería en el Senado. Estuvo un senador Gómez en su momento. Es decir, ha habido influencia política para decidir y hacer, porque estas son decisiones políticas. Si tuviésemos a los rectores acá y a importantes académicos de la universidad, probablemente nos haría una charla de cómo se debe hacer esto, mucho mejor de lo que estamos nosotros describiendo. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es empujar y colocar presiones políticas, por supuesto, con los proyectos como los que se han señalado, y cada uno debatirá si el espíritu y la idea matriz, como se dice, es la que comparte o no. Y yo diría que en ese sentido nos hemos dado cuenta cómo los ciudadanos hoy día nos apuran un tanto más. Si este proyecto lo ingresamos, Mauricio, en el 2018, y hoy día estamos llegando. Y digo yo porque cuando hablamos del nuevo trato, ese nuevo trato lo hemos manifestado en tantas ocasiones. Un nuevo trato, el nuevo tiempo para el norte, ahora sí, pero hoy día nadie puede escaparse, y ya escuchamos cómo, por lo menos hoy día leía, que me parece que era Vilarino, que decía que hay un buen tono respecto a este proyecto en el Senado, hay un buen tono y parece que podemos avanzar.
mientras las ideas matrices que acá se han reconocido no se desdibujen, me parece que ese tono ojalá termine de buena manera, para que ese nuevo trato tan anhelado efectivamente se concrete. Gracias, diputado. José Miguel, por favor, ¿qué entiendes tú por un nuevo trato con la minería? ¿Ayudar a concretar o materializar una relación que sea más positiva entre la región y la actividad minera? A ver, yo creo que tú diste en el clavo con la pregunta, porque efectivamente nosotros tenemos mucho que hacer. Yo creo que lo que decía Esteban es sumamente razonable. O sea, ¿qué han hecho los parlamentarios anteriores con respecto a estos temas? ¿Qué es lo que han hecho los gobiernos anteriores? O sea, si nos vamos un poquito más atrás y vemos, qué sé yo, desde Codelco el año 94, Dávila, cuando proyectó grandes cifras y perdió todo Chile, o pensamos, no sé, pues en la invariabilidad tributaria que la puso Lagos también, y vemos un precio estándar. Yo creo que es ahí donde nos tenemos que meter, po. Es justamente en esos casos, como si nosotros somos capaces de ver en el fondo que esto no es contra las mineras, sino que es a favor de nuestra región, a favor de nuestra gente, nosotros podemos darle un enfoque y corrernos un poquito de lado, ser capaces de traspasar esa valla de repente de la derecha, de la izquierda, de la centro derecha, traspasarlo un poco y darnos cuenta que tenemos una oportunidad. Yo creo que podemos hacer mucho desde la labor parlamentaria. O sea, hay temas, por ejemplo, que lo hemos conversado con Marcela, con Paulina, por ejemplo, de darle valor agregado. O sea, si somos capaces de decir, ¿sabéis que soy capaz de bajar el impuesto? Sí, yo le bajo el impuesto a esta minera si es que le pone valor agregado al cobre y si es capaz de, por ejemplo, con esa baja ley que efectivamente decía Alejandro Guillet, somos con esa baja ley poder hacer, por ejemplo, el cable quizás en China. Yo creo que sí estaríamos dispuestos nosotros, por lo menos yo, a bajarle impuestos a ciertas, que dieran ciertas consideraciones para poder generar más personas trabajando en nuestra región. O sea, el darle un valor agregado al cobre, por supuesto que puede tener ciertas exenciones. ¿Por qué no? Si no es contra, para mí por lo menos, no es contra el monstruo de la minera, no, es a favor de nuestra gente. Esa es la discusión que creo yo que tenemos que dar hoy en día. Esa es la discusión que debemos dar con altura de mira para que no pase lo que decía anteriormente, que sea invariabilidad del impuesto a 20 años. Si eso fue lo que se votó, no por ninguno de los parlamentarios que está acá, yo creo, pero sí por antiguos parlamentarios. O sea, eso contradice completamente lo que son los tiempos fluidos que estamos viendo hoy en día. Yo creo que por allá va la mano un poco del poder manejar este proyecto y todos los que vengan hacia futuro. Gracias, José Miguel. Senador Araya, ¿bastan los impuestos para una nueva relación con la minería o faltan otras cosas? Cristian, antes de contestar tu pregunta, yo quiero hacer un comentario respecto a los que me precedieron en la palabra. Yo, si creo que hay algo que le ha hecho mal a nuestro país en el último tiempo, es tratar de pensar que las cosas empezaron en este minuto. Yo creo que hay que hacer un poco de justicia con lo que ha ido pasando en el tiempo. Efectivamente, el proyecto actual de royalty ha logrado avanzar, pero han existido otros proyectos de ley de royalty que por distintas razones no lograron avanzar en el Congreso en su minuto, porque las condiciones políticas, las condiciones económicas del país eran distintas. O sea, y se intentaron, y esto lo digo porque en su minuto nosotros presentamos un proyecto royalty que no logró avanzar y que al final del día terminó en este famoso proyecto que presentó el presidente Lagos, que es hoy día, entre comillas, el mal llamado royalty que se aprobó en la administración del presidente Lagos. Se hicieron esfuerzos durante otros periodos parlamentarios. Lo que pasa es que hoy día tenemos una diferencia en este actual Congreso que no tuvimos antes, que por primera vez la oposición, entendida desde la centroizquierda hasta la izquierda un poco más extrema, logran tener una mayoría nítida para sacar adelante varios temas respecto a los cuales nunca antes la oposición en su conjunto tuvo los votos. Entonces eso también hay que decirlo. O sea, no pensemos que esto es un tema que está partiendo hoy día. Esta ha sido una pelea histórica que han dado muchos parlamentarios que han ejercido el cargo. Y en esto, por ejemplo, reconocer lo que hizo en su minuto Rubén Gajardo con las patentes mineras. Rubén probablemente en ese minuto él quiso avanzar con un royalty, pero no fue posible y se logró, producto de los votos que se tenían en ese minuto, avanzar en las patentes mineras. Otros proyectos no lograron avanzar, pero bueno, yo creo que hay que recordar, y no nos hace mal,
recordar parte de lo que ha sido la historia en esta pelea, porque esta es una pelea que es de larga data. Y yo soy un convencido que creo que el nuevo trato con la minería o con las mineras no tiene que ver solamente con un tema tributario, tiene que ver con una situación mucho más amplia, tiene que ver, por ejemplo, cómo va a ser la industria minera en los próximos años, o sea, cuál es su compromiso en otros temas como los temas medioambientales, porque probablemente si uno le dijera en un supuesto, mire, ¿sabe qué? No nos vamos a fijar en los temas ambientales a condición de que usted nos pague un royalty, la minería va a estar súper dispuesta a pagar el royalty. Esto tiene que ser, a mi juicio, una mirada íntegra respecto a la minería. Tiene que ver cómo se relacionan con las comunidades, cómo se relacionan con el respeto a los proveedores locales, a la contratación de la mano de obra local. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el tema del agua, con la generación de energía? ¿Qué es lo que pasa con los turnos mineros? Esto no es una mirada en el ámbito tributario. Yo soy un convencido que el nuevo trato tiene que ver con un relacionamiento distinto en cuanto la minería entiende que es parte de una comunidad que tiene que hacerse cargo de esa externalidad negativa y donde además la comunidad puede exigirle a esa minera el cumplimiento de un cierto estándar mínimo respecto de producción, medio ambiente, contratación de mano de obra local, respeto a proveedores locales, cumplimiento de las normas tributarias, entre otras cosas. Y eso pasa porque yo creo que hoy día nosotros estamos viviendo un proceso que yo creo que va a ser un cambio importante en el país, que tiene que ver con la nueva constitución que se va a empezar a discutir en los próximos días, porque a mí no me cabe la menor duda que parte de este nuevo trato minero va a estar fijado también por el nuevo marco constitucional que tengamos. Probablemente los constitucionalistas que hemos elegido y que van a asumir su función en los próximos días van a establecer hoy día un nuevo régimen general respecto a la actividad minera. Y eso va a generar, a mi juicio, o puede generar cuáles van a ser los deslindes respecto a los cuales uno hoy día se comienza a relacionar con la industria minera. Y eso, obviamente, los parlamentarios que sean elegidos para la próxima Cámara de Diputados, el próximo Congreso, si es que continúa, van a tener que operativizar esta nueva estructura. Pero yo insisto, creo que el nuevo trato pasa no solamente por el marco normativo, sino pasa porque la industria minera entienda que el país cambió, que la región cambió y que los requerimientos hoy día son distintos. No son los mismos requerimientos que teníamos hace 15 o 20 años atrás. Gracias, senador. Antes de darle la palabra al senador Guillé, recordarle a quienes nos están siguiendo que pueden, por favor, si tienen preguntas, ya las estamos recibiendo en el chat, así que por favor nos pueden enviar las preguntas. Senador Guillé, ¿basta con los impuestos? ¿Cómo se construye un nuevo trato con la minería? ¿Cómo lo entiende usted? Don Cristian, efectivamente el tema de los impuestos en general y el royalty en particular es una parte del desafío. Pedro lo alcanzó a insinuar. No me cabe duda que en el contexto de la convención se va a discutir la relación de Chile con sus recursos naturales y la economía extractivista. Y eso nos va a llevar a ver cómo es la política de concesiones mineras, la duración, la falta de condiciones que se les pone cuando se entregan concesiones que son a perpetuidad, o las condiciones y incentivos para que haya exploración, en fin. Pero nosotros tenemos un desafío que se nos vino encima y que no lo hemos planteado con la fuerza que corresponde. El cambio climático está llevando a los países desarrollados, que son los que finalmente hacen lo que quieren en el mundo, a proponerse metas de carbono neutral muy rigurosas y se va a multar 10 veces más de lo que son hoy a aquellos productos que contaminan en el transporte, en la producción o en el consumo. Y créame que los productos mineros están en primer lugar en la zona de riesgo, porque si nosotros seguimos con el tipo de fundiciones y refinerías que tenemos, o simplemente exportamos cobre y concentrado minero, que no es solo cobre, con altos niveles de contaminación, nos van a multar y puede que muchas empresas quiebren. Por lo tanto, la minería tiene que abordar con seriedad este tema de ser carbono neutral. En consecuencia, nos lleva esto a una segunda reflexión. El tema minero está vinculado a la energía. Necesitamos saltar a las energías renovables no convencionales. Y tercero, el agua. No podemos seguir explotando las napas subterráneas que emanan de la cordillera, además produciendo desertificación de oasis y valles, como el caso del mismo Loa, que millones de años costó que se formaran esas condiciones y que hoy día se van explotando y va desapareciendo rápidamente. Lo mismo pasa a aguas más arriba. Ahí tenemos un desafío enorme, pero también hay muy buenas noticias. Y las noticias es que la propia descarbonización va a implicar una mayor demanda de al menos 15 metales críticos, de los cuales Chile produce 8.
un futuro muy importante, promisorio para la nueva economía, con criterios de sustentabilidad va a ser, por ejemplo, la explotación de cobre, litio, hierro, plomo, manganeso, molibdeno, cobalto y plata, sin contar que en Chile también se produce oro. Eso implica que va a haber demanda por subproductos que van metidos en el concentrado. Necesitamos terminar con esto del concentrado y separar los productos. En segundo lugar, una mayor demanda de agua y energía renovable y desalinización de agua de mar para los procesos productivos, y eso significa bombeo y por lo tanto mucho gasto de energía. Y finalmente quiero decir también que nosotros necesitamos formación de capital humano, porque uno no puede decir, mira, simplemente contraten gente en la región si no estamos formando gente con el nivel de excelencia que requieren las tecnologías más sofisticadas. Si uno va a Chuqui subterráneo, se espanta y se maravilla, porque ya no hay gente dentro de la mina, solamente los que van a reparar los robots, y se dirige a distancia. Esa minería significa que cada vez vas a absorber la minería que va a requerir Chile, que es de menos ley, requiere más tecnología, curiosamente, para poder aprovecharse, y eso va a significar menos empleo. Bueno, ¿cómo enfrentamos la crisis de empleo que genera la tecnificación creciente y la robotización de los procesos industriales? Se está hablando en Europa, así como hablamos en Chile tímidamente de una pensión básica solidaria, vamos a tener que empezar a hablar de salario mínimo garantizado. Y eso se consigue con el cobro de impuestos a aquellas actividades de tan alta rentabilidad. Y la minería en Chile tiene altísima rentabilidad, los grandes proyectos, no necesariamente los pequeños. Entonces tenemos que ser cautelosos en la manera como manejamos estos recursos para incentivar la inversión y, por supuesto, generar empleo. Y eso pasa por la diversificación de la producción. No va a ser en la explotación del yacimiento quizás a futuro, porque va a estar robotizado. Tenemos que ir a la diversificación de la matriz productiva. Comencemos por tener en Calama un centro tecnológico de formación de capital humano con los liceos industriales y apoyado por Codelco y las mineras privadas, donde está la tecnología, donde está el capital humano, para que se comprometan formando a los jóvenes calameñas y calameños para que puedan ser parte de este proceso como lo fueron sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos y más todavía. Porque la actual generación de calameñas y calameños, si no se instala un centro de alta tecnología, lo único que van a hacer va a ser limpiar el piso, porque no van a tener capacitación tecnológica para entrar a los grandes centros mineros con esta complejidad. Esa es la naturaleza de los desafíos. Podemos terminar viendo al pobre pasar en el tren y no estar ahí participando de la generación de esa riqueza. Y por cierto, la tributación con pertinencia regional es condición de supervivencia para nuestra región, porque esos mayores tributos los queremos para reconvertir productivamente nuestra región. Nosotros vamos a ser el motor de la recuperación económica de Chile después de esta pandemia y de la crisis económica que estamos viviendo. Antofagasta estará en el mapa, por minería, por energía, por astronomía, por pesca, por comercio con los países vecinos. Este norte va a seguir siendo el motor de Chile, pero necesitamos tributación que haga justicia al territorio para desarrollar otros emprendimientos que den empleo de calidad a las generaciones que vienen. Gracias, senador. La diputada Hernando me ha pedido un alcance, por favor, y terminamos este bloque y pasamos al que nos queda. Marcela. Muchas gracias. Brevemente, yo quería, en el mismo sentido que lo hizo Pedro Araya, reivindicar a algunos parlamentarios de periodos anteriores, porque es verdad que les tocó vivir una realidad diferente. Y, por ejemplo, hablar de Fondenor, que fue un proyecto que estuvo a punto, en el cual a Esteban y a mí nos tocó, en la contraparte, éramos alcaldes los dos, negociar con el gobierno cuando ese proyecto, que era de José Antonio Gómez y de el ex senador Cantero, casi vio la luz. Y finalmente el Ejecutivo no lo llevó adelante en la forma en que correspondía y lo vimos fracasar y desmoronarse. Así es que efectivamente no solamente es un tema de tiempos y de balances al interior del Parlamento, de número de votos, porque también hay que hacer un reconocimiento. No solamente ahora tenemos una oposición que tiene votos suficientes como para imponer a veces, pero también contamos con una parte importante de votos de la derecha que han permitido que aprobemos algunas cosas que hace años no habría sido posible.
Eso. Gracias, diputada. Bien. Muchas gracias. Bueno, Cristian, en honor al tiempo, vamos con lo relativo a descentralización, que es Ok, un tema, yo, que es el tema que... yo hago una breve introducción. Bueno, asistimos a un momento histórico. En pocos días más van a asumir los gobernadores regionales, ya elegidos democráticamente. Pero la verdad es que asumen con pocas competencias, ya para poder dirigir con autonomía y efectivamente profundizar el proceso de descentralización. Los gobernadores regionales, si bien están a cargo de elaborar las políticas públicas en materia de desarrollo regional, de administrar el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, tienen algunas responsabilidades en materia de desarrollo productivo, ciencia y tecnología, ¿ya? Y a cargo de políticas que tienen que ver con los sectores vulnerables, estarán acompañados, ¿no es cierto?, por otra figura, que es la del delegado presidencial, que es una continuidad, yo diría, de lo que es la figura del intendente. Son figuras que son nombradas por el presidente de la República, ¿ya? Que son delegadas del nivel central, que en el caso de los delegados presidenciales, por ejemplo, van a tener a su cargo el fiscalizar, dirigir lo que son los servicios nacionales desconcentrados, llámese seremías regionales ministeriales. Ellos los van a poder nombrar. Son los que van a poder coordinar entre la región y los ministerios las políticas que se aplican en la región. Por lo tanto, van a tener una influencia muy importante que van a manejar los gobernadores regionales. Además, estarán a cargo de la seguridad interior, estarán a cargo de todo el proceso de migraciones. Entonces, si bien es un cambio importante, histórico, que se realiza en Chile, sin embargo, aún en materia de descentralización, las competencias para ejercer autonomía son todavía limitadas. Además, las leyes anteriores, particularmente la reforma del 2018, no resolvió una serie de temas que tenían que ver, por ejemplo, con los recursos, ¿ya? Con la autonomía en la administración de los recursos del gobernador regional, no resolvió las duplicidades que se van a crear entre estas dos figuras, la del gobernador y la del delegado. Entonces, yo la pregunta, Mauricio, que quiero hacerle a los parlamentarios rápidamente, ¿qué nuevas competencias se le deberían transferir ya a los nuevos gobiernos regionales y en qué plazo? Parto por el senador Guillet. Muchas gracias, Cristian. Desde luego que el actual gobernador regional es un planificador, no tiene capacidad de ir mucho más allá. Pero yo quiero destacar la tremenda lucha que ha habido detrás del tema de la descentralización, porque la descentralización en estricto rigor consiste en redistribuir poder, un poder que está concentrado en muy pocas personas en Chile y ubicadas en el mapa geográfico de Chile en 3 o 4 comunas de la región metropolitana, que vive la gente que toma decisiones, están las casas corporativas, funcionan los ministerios y además se quedan con la mayor parte de la renta. El país entero les tributa para que ellos aprovechen los beneficios del esfuerzo productivo que generan las distintas comunas a lo largo de Chile. Por lo mismo, este proceso es una redistribución del poder. La elección de los gobernadores es una parte del proceso, desencadena un proceso. Pero nosotros tenemos que crear en las regiones capacidad de tomar decisiones. Primero, formación de capital humano, porque hoy en día no sacas nada con tener el doble de aportes a la región si los gobiernos locales no tienen capacidad de hacer proyectos rentables socialmente para nuestras comunidades. Hoy sabemos nosotros que hay municipios que son muy débiles en su estructura generadora de proyectos. Eso es una debilidad de la región. Teniendo universidades y teniendo centros de formación técnica, nosotros tenemos que resolver ese problema, que es técnico, pero también es político. Cuando el tema de la descentralización es un tema transversal, no es de izquierda a derecha. En el Senado, me consta, y lo mismo en la Cámara de Diputados, hay senadores de izquierda y de derecha que son regionalistas y senadores de izquierda y de derecha que son centralistas.
Por eso avanzó tan lento, con tanto problema, la transferencia de competencia. No olviden que el año pasado, hasta fines de año, el gobierno intentó postergar nuevamente la elección de los gobernadores y tirarla para el próximo gobierno, porque no tiene vocación de regionalizar el país. No quiere redistribuir poder y tampoco redistribuir renta nacional para que se decida con autonomía cuál va a ser la inversión que se va a hacer de ella. Y conspira además que en las regiones no siempre se tiene el capital humano para poder gestionar esos proyectos, ni los procesos de participación ciudadana para que esos recursos vayan a resolver las urgencias en nuestra región. Por ejemplo, el tema habitacional, que es un drama. Así que hay mucha tarea por delante, pero también quiero decirlo. Muchos hablan en las regiones de regionalización, pero cuando están en Santiago y votaban los proyectos de ley o en Valparaíso, se cruzaban con la regionalización. Yo fui testigo de ocasiones en que se postergó 6 o 7 veces una reunión para discutir sobre la transferencia de competencias. Llegaban expertos de todas las regiones de Chile y el presidente o presidenta de la comisión postergaba y ponía otro tema. Se hizo todo lo posible por boicotear este proceso. Este proceso no lleva el sello de la izquierda o de la derecha. Es transversal, como muchos temas nuevos, y por esa razón yo me alegro que en nuestra región todos estuvieron jugados siempre por la regionalización. Es un capital que tenemos en la región, pero en otras regiones no ha sido así. Así que mensaje para aquellos que creen que lo que le dicen en su región es así. Por algo es débil la transferencia de competencias, porque ha habido obstáculos, porque hay mucha gente que no quiere la regionalización, porque es traspasar poder a los territorios y no quieren ampliar los círculos de poder en Chile. Gracias, senador. Gracias, senador. Cristian, no sé, me gustaría que alguien del oficialismo, algún legislador del oficialismo, pudiera responder si realmente este gobierno no tiene una vocación regionalizadora y si ha sido el obstáculo para ir avanzando en la transferencia de competencia. Oye, Mauricio, Entonces, ni este gobierno, ni el anterior, ni el que viene, porque yo coincido con el senador Guillé de que esta no es una cuestión de izquierda, derecha, de nueva mayoría, Chile Vamos, todos los nombres, ¿cierto?, que van poniéndose las distintas coaliciones con tal de obtener más votos. Esto es una cuestión de los que creemos profundamente en el regionalismo, en la descentralización, en la desconcentración, y aquellos que obviamente les acomoda, ¿cierto?, que el poder esté concentrado. ¿Qué duda cabe? Que el poder no se cede, ni se delega, ni se entrega, y por lo tanto hay que entrar en una legislación, en una modificación a la legislación que permita entregarle más poder a las regiones, ya que esa es nuestra división administrativa, y de esa forma ir descentralizando y también desconcentrando. No sacamos nada con tener autoridades electas. Yo obviamente voté a favor, y empujamos mucho ese proyecto en forma muy transversal. Todavía me acuerdo de un punto de prensa que hicimos con Marcela, con Alejandro ahí en la Cámara, porque la cosa no venía bien. No venía bien porque lógicamente que la idea era no aprobar este proyecto, porque además tenía, bueno, varias consecuencias, por supuesto políticas, que son siempre las que van trabando, así que yo celebro primero. Segundo, creo que falta mucho, y falta en el sentido de que tenga más atribuciones y facultades. Cristian parece que decía qué le falta y qué valoramos que tenga. Por ejemplo, el ordenamiento territorial, eso ya está. Y esa, a mi juicio, sobre todo en nuestra región, es una de las cuestiones que se va a notar, de que en esta autoridad, que además va a presidir un órgano colegiado, se puedan tomar decisiones para poder avanzar en el ordenamiento territorial que a nuestra región, ¿cierto?, le hace bien, porque define incluso esta diversidad o diversificación de la matriz económica que tenemos en Antofagasta. ¿Y qué le falta? Bueno, quedó establecido, por ejemplo, la ley, que después de un plazo determinado fueran las mismas regiones las que fueran avanzando en solicitar aquellas atribuciones, competencias o servicios incluso desconcentrados que pudieran estar en manos de estas autoridades elegidas democráticamente. Esto puede ser letra muerta, pero al menos quedó en la ley, como puede ser obviamente un segundo paso que se dé si es que desde el Congreso nos preocupamos de que eso que quedó establecido se cumpla. Así que yo creo que es un gran paso, digamos, un paso importante, mejor dicho, un paso importante que se dio con apoyo transversal, que falta mucho todavía, pero creo que es un avance importante el haber elegido a nuestra autoridad democráticamente. Gracias, Paulina. Diputada Hernando, ¿es suficiente las competencias que tienen los actuales gobernadores regionales?
No, absolutamente no. Y aparte de que, por mí, que las tuvieran todas, deberían empezar por pedir en vivienda, en transporte y en una serie de cosas que productivo, toda la parte económica, etcétera. Pero nosotros estamos discutiendo en este minuto la ley corta en la Comisión de Gobierno y espero que esta semana salga y se vaya a la sala. Y ahí adelantarles que una de las cosas que yo he propuesto una indicación, porque me parece que va a haber mucha contienda de competencias al principio. Y también en una autoridad que recién se va a instalar, también va a faltar un tema de madurez. Cada vez que cambie un gobierno va a haber también este choque entre lo que quiera una autoridad y quiera la otra. En ese contexto yo creo que tenemos que independizar un poco lo que quieran las personas que asuman eso hoy día y lo asuman a futuro. Y en ese contexto darle más preeminencia dentro de la ley a lo que es la estrategia regional de desarrollo y a los instrumentos de planificación territorial, tanto locales como los planes de desarrollo comunal, como todos los instrumentos de planificación, de tal manera que a la hora de fijar los presupuestos y que los ministerios vengan a invertir a la región, para ellos sean mandatorios estos instrumentos y no otros. O si no, se da la contradicción de que un ministerio puede priorizar, como en algún momento lo hizo, construir ciclovías que en algunas partes no eran pertinentes. Entonces, a mí me parece que en ese contexto es la planificación de la región la que tiene que dictar toda la priorización de la inversión regional. Ok, gracias, diputada. Senador Araya, ¿son suficientes que falta a los gobiernos regionales para tener mayores grados de autonomía? ¿O tienen que ser progresivas las transferencias de competencias, senador? Yo quiero decirles que, a mi juicio, esta es una respuesta en este minuto difícil de contestar, por una razón. Porque nosotros estamos pensando y todos estamos discutiendo respecto de un régimen de organización política territorial basada en la actual constitución que nos rige. Pero no sabemos qué van a decidir los convencionales constituyentes. No sabemos si los convencionales constituyentes el día de mañana van a mantener el actual sistema de administración territorial que tenemos. Vamos a seguir siendo un país centralizado. Yo he leído a la gran mayoría de los constituyentes y muchos de ellos están por más poder para las regiones. Entonces, probablemente los nuevos constituyentes decidan un nuevo sistema de organización territorial y política. Por ejemplo, nada podría ser, o podemos pensar que podríamos tener un país federal. Y eso cambia absolutamente las reglas del juego respecto de cómo se va a distribuir el poder. Si ustedes me preguntan si teóricamente siguiéramos con el mismo régimen político, yo creo que la gran deuda que tienen hoy día los gobernadores regionales y la regionalización es sin duda el tema de los impuestos locales, que puedan tener recursos efectivos. Porque hoy día, guste o no nos guste, la fórmula que está diseñada, los nuevos gobernadores regionales siguen en cierta medida amarrados a lo que decía el poder central respecto al otorgamiento de los recursos. Yo creo que eso es central. Si nosotros queremos regiones con autonomía, debe existir un marco presupuestario propio, obviamente con reglas de responsabilidad fiscal, que les permita tomar decisiones sobre los territorios y que no necesariamente vaya anexado a lo que disponga el gobierno central, especialmente la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Pero yo insisto, yo creo que esto hoy día es una pregunta difícil de responder porque yo no me atrevo a aventurar cuál va a ser el régimen político regional que vamos a tener producto de la nueva Constitución. Entonces, eso a mi juicio es... Vamos a tener un gobernador por un año aproximadamente que va a estar en un intertérrito de estar con una constitución que está muriendo y que probablemente va a tener muchas más de las atribuciones que le pudimos entregar bajo este actual sistema. Entonces, probablemente esa pregunta la vamos a tener que contestar una vez que termine la nueva constitución, porque yo soy un convencido que probablemente un capítulo central de la nueva constitución va a ser el poder de las regiones. Y dentro de eso, obviamente, la figura del gobernador regional, o como se le denomine, va a tener una mayor atribución. Entonces, es una pregunta que va a quedar pendiente probablemente para un próximo foro. Gracias, senador. Gracias. Diputado Velázquez, ¿comparte la opinión del senador Araya? Mira, yo creo que algo de la cultura del servilismo político todavía queda en general en las regiones. Fíjense que la presidenta Bachelet tuvo la virtud de convocar
a una comisión por la descentralización y entregó un tremendo libraco al Parlamento. Y claro, se avanzó recontra poco porque la mayor parte de los parlamentarios, en muchos casos, o diputados, senadores de regiones, finalmente tardaban el proceso, votaban en contra. Y creo que, no, ¿y por qué lo menciono? Porque no debemos repetir esa misma lección. Era muy notorio. Y yo hoy día valoro que aquellos partidos políticos más clásicos, más generados en Santiago, hoy día se han sacudido un poco los parlamentarios y comienzan a votar en torno a la región. Y por eso que yo mencioné al comienzo de este diálogo, este conversatorio, que prácticamente los 5 parlamentarios votaron a favor del royalty. Y que yo espero que haya sido por vocación regionalista y no porque esperaban un castigo político, porque si votaban en contra del proyecto, la comunidad hoy día más crítica le iba a decir algo. Entonces, espero que todos vayamos avanzando, todos aquellos que hemos estado dando una lucha ciudadana. Esta cuestión también pasa por presiones ciudadanas, no ha sido solo por generosidad. Y efectivamente, si la nueva constitución aparece con que vamos a ser un país federalista, cambian todas las reglas del juego, sin duda y para bien. Ahora, no va a llegar ninguna competencia finalmente de los gobiernos centrales, incluso de la propia nueva constitución podría no ocurrirlo todo. Tampoco nos hagamos tanta expectativa. Pero será el gobernador regional actual, el que venga y la ciudadanía, los que desde la región, diría yo, Mauricio, nos tomemos más grados de autonomía. Nada sale gratis y en nuestro país está probado por la historia. No nos van a entregar, se debe tomar, se debe construir desde los territorios. Así que en ese sentido creo que esta región tiene bastante virtud y generosidades porque comenzó un proceso de descentralización hace varios años, levantó la bandera, hubo atención respecto a lo que pasaba en la región de Antofagasta y creo que eso hoy día está esa beta del espíritu más rebelde acá en el norte. Ya. Gracias, diputado. Diputado Castro, ¿le faltan competencias al gobernador regional en este momento? A ver, yo creo que por supuesto, pero hay algo que dejó planteado Marcel. A ver, yo me acuerdo, primero, volviendo un poco a la base de esto, los cambios no se producen porque sí, si nosotros también hemos dado una lucha tremenda en esta cuestión. O sea, yo me acuerdo de la Paulina con su firma de todos los diputados para que no se corriera la cuestión, y así fue. Yo veo a la Marcela también trabajando en este proyecto de ley, el Boletín 13823, el que está trabajando hoy en día, y es sumamente importante. O sea, lo que usted decía, Cristian, hoy día se puede en el fondo superponer alguna cosa sobre otra frente a lo que dice un gobierno central con respecto a un gobernador, por supuesto, y estamos trabajando justamente en que, por ejemplo, el Contralor General de la República sea la persona que en el fondo dirija y diga, no, esto le corresponde al gobernador regional, pues. Y efectivamente de esa forma empezar a blindarlo, empezar a sacarle los problemas, porque obviamente los que quieren tener poder quieren mantenerlo y los que no lo tienen quieren tener más. Es una cuestión es ver los constitucionales hoy en día, porque quieren más asesores, quieren más, está bien, si en el fondo eso es propio de la labor que uno está ejerciendo, pero que le falta, por supuesto que le falta. Y que vamos a seguir peleando, y yo ahí, en ese sentido, se ha visto no un debate, yo creo que una conversación se ha dado hoy día, porque efectivamente uno, antes incluso que la visión política o el partido que tenga uno antes, es antofagastino, pues si uno se casó y los niños son de ahí, por algo es porque uno al final quiere que su región salga adelante, ¿no? Entonces, vamos a seguir entregándole mayores atribuciones y que esas atribuciones no sean de papel, por supuesto. Queremos que tengan más, por supuesto, pero también es importante el blindar a esta persona justamente con los proyectos como que está viendo la Marcela en esa comisión que yo lo seguí, y por supuesto va en el fondo a tratar de blindar a este gobernador y a las regiones en general. Eso no nos perdemos. Muy bien, gracias. Mauricio, ¿qué te parece si partes tú con una pregunta del público? A ver, nos preguntan, dejo extendida la consulta a nuestros panelistas. ¿Cómo debería tratarse el royalty o qué debería considerarse en la nueva constitución? Cedo la palabra. Ya, Esteban, diputado Velázquez. Mira, quizá es importante que... Un minuto, ¿eh? Sí, que este derecho que hoy día comenzamos a todos a entender,
que el royalty efectivamente es un derecho, se extrapole para los demás recursos naturales que tenemos en nuestro país. Recursos naturales no renovables, renovables, que mañana haya un royalty a tantos productos que hoy día exporta nuestro país y que se les considera poco. Quizá el principio del derecho, de establecer derechos que estamos poco acostumbrados en nuestro país, pudiese ser considerado. A mí me parece que incluso esto que estamos hoy día discutiendo, royalty minero, recursos permanentes, Fondo de Desarrollo, el Fondema allá en Magallanes, sean insumos para los constituyentes de entender que hoy día llegó a la territorialidad. El royalty tiene que ver con entender que la soberanía se construye desde los territorios, desde las comunas, desde las ciudades, desde los aïllus. Esos conceptos y principios que podrían quizá establecerse en la Constitución desde un proyecto que en algún momento parecía eminente técnico, hoy día podemos llegar a hablar hasta incluso soberanía de los territorios. Me parece que acuñar ese principio de royalty, que es regalía, que es compensación, que es derecho, bien podría tener mucho valor esta discusión. Gracias, diputado. Diputada Núñez. Paulina. ¿La misma pregunta o vamos a responder toda la misma pregunta? Yo tengo la siguiente pregunta que nos enviaron. Una persona que dice, abro signo de interrogación, y dice, ¿no sería mejor usar el royalty en proyectos focalizados, problemas que sean comunes a la región, en vez de repartirlo? A ver, ahí, por ejemplo, ya que estábamos hablando del gobernador regional y entendiendo que va a recibir un órgano colegiado que, por esencia, administra, ¿cierto?, la billetera regional, el FNR, si estos recursos logran llegar a la región, y por lo tanto, insisto en esta indicación o modificación que presentamos para que los recursos queden en la región en un porcentaje importante, va a ser la decisión que se va a tomar por autoridades regionales elegidas democráticamente. Y un consejo regional, a mi juicio, además de administrar fondos públicos y regionales, tiene que, con la entrega de recursos, ir definiendo esa estrategia, ir definiendo cuál va a ser la hoja de ruta de la región, ir diversificando la matriz económica, por ejemplo, en otras actividades que no solamente sea la minería, la actividad energética o portuaria, y por lo tanto, esos recursos que se recojan de acá van a tener que estar destinados a través de la decisión que tomen autoridades regionales y elegidas democráticamente a el futuro de la región. No dice la ley es muy general, el proyecto de esto, ¿cierto?, es muy general respecto a dónde deberían estar destinados, pero si logramos que estos recursos queden en la región, este va a ser el organismo, estas van a ser las autoridades que van a decidir dónde gastar estos recursos. Así que yo creo que más que repartir los recursos y que al final no se note nada, ¿cierto?, obviamente que hay que destinarlos a donde se defina qué es lo que queremos para la región. Gracias, diputada. Mauricio. Gracias. Senador Guillet, dentro de las mismas preguntas nos hacen llegar a través de nuestro chat. Consulta si el royalty debiera invertirse en problemas puntuales de las regiones, como por ejemplo en la nuestra, que es la falta de agua dulce, agua de cordillera, y invertirse, por ejemplo, en plantas desaladoras de agua de mar. Yo creo que hay que ser bien cuidadoso que no nos pasen goles, porque si tú abres el abanico y se puede invertir en todo, nos van a bajar el presupuesto para la región en todos los ítems, como nos pasa, por ejemplo, con el famoso compensación por el transporte. Cada peso que se invierte en Santiago en transporte, se invirtió un peso en transporte en regiones. Después alguien abrió la válvula y dijo que había que compensar a las regiones nomás. Entonces, cuando uno va a decir, oye, bueno, ¿qué pasó con la parte que nos toca para modernizar el transporte? Ah, no, pero si con eso le financiamos los CEFAM. Entonces nos juegan con la plata y te la cambian de bolsillo. No, el royalty es para diversificar la capacidad productiva de la región. 1, 2, para mitigar los efectos, formar capital humano, proteger el medio ambiente, terminar con los relaves. O sea, tiene que girar en torno a desarrollar capacidades en la región y un porcentaje claramente a ciencia, tecnología e innovación. Pero yo en esto quiero destacar que esto que parece tan obvio, no es tan obvio. Ustedes saben que en el caso del litio, el litio paga una suerte de royalty a Corfo. Y Corfo convocó a un concurso internacional
para que esos recursos se destinaran a investigación. Y se presentaron las universidades regionales, incluyendo la Universidad Norte, la Universidad de Antofagasta, entre otras, la Universidad de Chile, la Católica, un consorcio de universidades chilenas en asociación con núcleos empresariales, la propia Asociación de Industriales de Antofagasta, y otras organizaciones, incluso internacionales. Era para desarrollar en Chile patentes, o sea, hacer innovación tecnológica, que es el negocio del futuro. Ese es el mejor negocio, el que inventó el celular, no el que lo fabrica, el que lo inventó. Ese se gana millones por cada celular que se venda a perpetuidad mientras no aparezca otro sistema. Ese es el negocio. Bueno, Chile podía haber entrado, pero tenía un pequeño capital para hacerlo a propósito del royalty a el litio. ¿Qué hizo el gobierno? Y aquí muchos reclamamos por eso, se lo entregó a un consorcio de universidades norteamericanas. Sí. Oye, por favor, estamos haciendo un royalty para desarrollar capacidad en Chile y el gobierno de turno se lo entrega a los consorcios, a las universidades norteamericanas, para que ellos hagan el negocio. Entonces, ¿para qué cobramos un royalty? Entonces hay que tener cuidado que el royalty es para desarrollar en Chile la capacidad productiva, empezando por la comuna y las regiones mineras. Y también es suficiente porque el royalty, ojo, depende cómo cobremos el royalty. Puede ir entre 900 millones de dólares a 3.000 millones de dólares, según el mecanismo que acordemos finalmente. Bueno, obviamente no le vamos a pasar 3.000 millones solamente a nuestra región, a las regiones mineras. Tenemos que compartir, pero es mucha plata. Se puede hacer mucho con eso, pero hay que tener proyectos con las universidades, con los centros de formación, para reconversión productiva. Porque si no, vamos a tener ANMEA financiando el gasto social y nos van a quitar la plata por otro lado. Gracias. Senador. Yo quiero, antes, Mauricio, despedir y darle las gracias a la diputada Núñez, que se tiene que despedir y retirar. Así que muchas gracias, Paulina, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación, por el esfuerzo y saludo también a todas las personas que lo siguieron. Que estén muy bien, muchas gracias. Gracias, diputada. Sigamos, Mauricio, para terminar. Hay una pregunta, pero ya está como resuelta. Dice, la pregunta es, ¿el royalty acabará con la inversión minera? No sé si José Miguel se atreve a un poco a profundizar ese... No, a ver, yo creo que que... Gracias, muchas gracias. Yo creo que no, igual que el impuesto específico a la minería que existe hoy en día tampoco ha acabado con eso. Y hay una aclaración, efectivamente a los pequeños mineros están exentos de ellos, los medianos tienen una menor capacidad y las mineras grandes son las que pagan más. Y yo me imagino que el royalty también, ojalá que los senadores escuchen esto y lo mantengan y en el fondo lo afinen más. En ningún caso lo va a matar. Yo creo que lo importante es también que exista este otro juego de que si se le da un valor agregado al cobre, sin duda podemos mejorar el sistema. Yo creo que hay una oportunidad de mejorar el sistema. En cuanto a la primera pregunta que tú hiciste, me gustaría tomarla un poquito porque yo creo que es importante. La nueva constitución debería llevar un royalty. Yo creo que no, yo creo que se queda corto. Es de las externalidades negativas que se ejercen y la tributación en base a eso. Si nosotros hablamos de tributación en base a externalidades negativas, vamos a incorporar a la minería, vamos a incorporar a la pesca y en el fondo vamos a estar hablando justamente de las regiones y de las comunas que más sufren. Y en base a eso se le va a poder entregar recursos y estos recursos van a poder ser utilizados justamente lo que hablaba Alejandro, qué sé yo, lo que hemos hablado otras veces, qué sé yo, Mauricio, Cristian, de una fábrica de vacunas, cómo estamos impulsando todos acá, de qué sé yo, de un instituto del litio con presencia regional, por supuesto, y es más, existe ahora una comisión investigadora con respecto a este tema en la Cámara de Diputados, a ver si se vio bien, si no, por lo menos se abrieron ya este consorcio a que en el directorio existan representantes de las universidades, o sea, no está todo perdido, por supuesto, y vamos a investigar con respecto a este tema. Pero yo creo que la nueva Constitución sin duda debería llevar este concepto de externalidades negativas
porque aquí sí que estamos presentes. A mí me carga, para terminar solamente, a mí me carga de hablar de zonas de sacrificio, porque cuando yo lo converso con un mejillonino y le digo, tú vives en una zona de sacrificio, pero se tira para atrás y dice, pero si yo lo mío parte con turística, lo mío parte, qué sé yo, con la pesca, ¿por qué decir que mi zona está contaminada hasta más no haber? A mí me gusta hablarle de ciudades que están contaminadas y que se pueden recuperar. Y sin duda, si es que podemos empezar a tributar con ese sentido, vamos a lograr mucho más. Gracias. Gracias, diputado. Mauricio, no tengo más preguntas acá, Cristian. No sé ahora si yo creo que ya estamos pasados 20 minutos. Yo creo que sería importante que ya nos fuéramos despidiendo, ¿no es cierto? me gustaría que el senador Araya y la diputada Hernando cerraran un poquito, concluyeran el debate y la Marcela. conversación. Sí, bueno, primero agradecer, yo creo que hay una serie de cosas que quedaron así como en el aire sobre las que me habría gustado profundizar y que tiene que ver con la planificación de nuestro país a largo plazo. Siento que el Estado fue perdiendo capacidad de planificación y la fue fraccionando. Hoy día los ministerios apenas tienen unas unidades que planifican lo suyo, pero no existe una visión de país. Y hoy día es el mercado el que finalmente decide en qué se invierte, dónde se invierte y el que planifica. Y eso yo creo que nos está haciendo mucho daño. A mí, una de las cosas que me preocupa particularmente en nuestra región es la ausencia de una política portuaria, y que no es solamente en nuestra región, sino que en el país completo. No exista una visión de Estado respecto de su rol en esto. No puede ser que decida el privado si es que lleva carga por este puerto, por este otro puerto, y no hay una conducción. Nosotros podríamos tener complejos portuarios muy potentes. Tuve alguna esperanza cuando volvió el presidente de Hamburgo, y venía muy entusiasmado, pero esas son decisiones de Estado, no son del mercado. Bien, bien, diputada. Muchas gracias. Senador Araya, breve cierre, por favor. Agradecer una vez más la invitación que me hiciera la Universidad Católica del Norte y el Mercurio, y simplemente decir que yo creo que vienen tiempos bastante buenos para la región y el país. Este proceso constitucional que va a comenzar, sin duda que va a permitir que podamos tener nuevo trato, no solo con la industria minera, sino también la sociedad con el poder político. Y en esto, hacerle una invitación a todos quienes nos están viendo, a todos quienes vivimos en la región de Antofagasta, en las distintas comunas de la región, a ser partícipes de estos cambios que vienen. Yo creo que parte importante de poder vencer los miedos que hemos tenido, los problemas que hemos tenido como región, pasan porque hoy día la ciudadanía se involucre cada vez más en las políticas públicas. Y sin duda este proceso constitucional que se abre va a fijar una carta de navegación nueva para los próximos 50 años, donde todos y todas tienen que ser actores. Esto no es una tarea solamente del mundo político, sino de la sociedad civil, de todos. Y en eso yo tengo harta confianza que los nuevos constituyentes van a saber interpretar el sueño que han tenido los chilenos y chilenas de buscar efectivamente una mejor distribución del poder que permita un desarrollo equilibrado, no solamente a nivel regional, sino también al interior de las comunas de la región. Bien, muchas gracias, senador. Les dimos las últimas palabras, ya que ustedes no alcanzaron a responder preguntas. Cristian. Bueno, agradecer el espacio, agradecer la disposición, la buena voluntad de los y las parlamentarias que nos acompañaron, de nuestros invitados. Señalarle al público que, independiente de la centralidad hoy día que tiene la constituyente, son los parlamentarios que están en el Congreso los que tienen la responsabilidad y van a tener la responsabilidad en el futuro de interpretar y traducir en leyes la nueva constitución. Ya, por lo tanto, es muy relevante, ¿no es cierto?, lo que los legisladores y las legisladoras piensan sobre temas tan importantes para nuestra región como es la relación con la minería y la descentralización. Así que gracias al Mercurio de Antofagasta. Muchas gracias a todos y a todas por la participación, y nos estaremos reencontrando en un nuevo diálogo que organizan el Mercurio de Antofagasta y el Instituto de Políticas Públicas. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias.